Estamos esta mañana visitando Portmán, no solamente su bahía, sino el conjunto de la población, que como ya sabemos es probablemente el foco de contaminación más importante de la historia en el ámbito del Mediterráneo. Una bahía preciosa, hermosa, que fue colmatada durante 32 años de vertidos por la empresa Peñarroya, de vertidos mineros, que llegaron a colmatar 75 hectáreas y verter sobre esta bahía más de 60 millones de toneladas de esteroles mineros totalmente contaminantes. Después de 35 años de intentos baldíos por recuperar la bahía, ahora el Ministerio plantea una cuestión importante, y es que pues pone encima de la mesa la posibilidad de que se estudie más en profundidad la cuestión del sellado de los minerales de la bahía, de la parte contaminante de la bahía, como solución definitiva. Nosotros desde Izquierda Unida queremos hacer varias consideraciones a este respecto. Primera, que si esta es la opción que en principio va a estudiar el Ministerio, queremos instar al Ministerio a que lo haga de manera rápida, efectiva, eficaz y con todos los recursos que tenga que aportar para hacerlo de manera rápida. No podemos esperar otra década, ni siquiera un lustro, esperando a que el estudio se materialice en un proyecto que después tarde otros 4 o 5 años en ejecutarse. Van 35 años de espera, de desesperación de la población y de jugar con la esperanza de recuperación de este entorno natural tan increíble que tenemos en la región de Murcia. Frente a esto, hay que decir también que cuando se contemple ese estudio de regeneración o de sellado del material contaminante, hay que pensar que no es solamente la bahía lo que hay que recuperar en Portmán. Hay que recuperar la sierra minera completa, al fondo se ve, donde siguen existiendo suelos contaminantes que con arrastre de las lluvias, arrastre del viento, siguen contaminando a día de hoy la bahía y la población de Portmán. Hay que recuperar también las ramblas que bajan de esa sierra, porque también con la lluvia siguen arrastrando materiales contaminantes a la bahía y contaminando precisamente la zona habitable urbana de esta localidad. Pero hay que pensar también en que el aspecto de ese sellado, si finalmente se hace, debe ser totalmente recubierto y un lugar donde pueda recuperarse paisajísticamente y panorámicamente todo este entorno, con una capa vegetal importante que dé de nuevo vida y sensación de vida a este espacio natural, y que posibilite que se puedan desarrollar en él actividades tanto recreativas como económicas, como de tipo turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a toda esta cuestión, siempre hay los de siempre, los que intentan aprovechar políticamente y de manera más cínica toda cuestión que se plantea de conflicto con el gobierno central. Estoy hablando del Partido Popular y de Vox, no es nada de extrañar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien se manifieste contundentemente, como hacen ellos, de manera por el dragado de la bahía, sin tener en cuenta los problemas que técnicamente ya se han puesto de manifiesto en estos años atrás de obra, y sin valorar de manera más exhaustiva la posibilidad técnica y científica de lo que puede suponer el sellado, para poder evaluar realmente cuál es la solución más idónea? Pero es que además son los mismos, por ejemplo Vox, que defiende un sistema como el régimen franquista, que fue el causante, el que permitió precisamente a la empresa Peñarroya hacer lo que hoy tenemos que contemplar aquí en este momento. Fue precisamente el gobierno franquista de la época el que permitió, frente a las protestas del ayuntamiento en aquella época, que se siguiera vertiendo hasta llegar al panorama que hoy tenemos. Y como los que hoy defienden también incluso el macropuerto del Gorguel, que lo tenemos más allá, justo aquí, inmediatamente cerca de nosotros, que supondría precisamente cercenar de raíz todas aquellas actividades de recuperación de este entorno, pues defienden aquello sin tener en cuenta que precisamente sería la segunda muerte del pueblo de Portmán. Por tanto, lejos de cinismo, lejos de hipocresías políticas, lejos de populismo, creo que es el momento, por respeto a la población, por respeto a todas aquellas personas que vienen luchando por la regeneración de este espacio natural desde hace muchísimos años, es el momento de atender a la ciencia, de atender con racionamiento, con racionalidad, a atender a las cuestiones técnicas, atender también y no separarnos de la mano de la población, garantizando siempre, lo primero, la salud de la población,
Lo segundo, la garantía del cuidado medioambiental para no estropear más de lo que ya hay. Y en tercer lugar, un proyecto que garantice, como digo, estas cuestiones. Y siempre desde el consenso con los vecinos y con los colectivos que han estado luchando por formar desde hace ya más de 35 años. Por ello, ahora es el momento de la política de Altamira, es el momento de la política con mayúsculas y no de la politiquilla a la que nos tiene acostumbrado el señor López Miras y el señor Antelo en esta región.